Le damos una bienvenida a todos. Permíteme presentarte, Luis, ya ahí para todos los que nos escuchan, y gracias por estar presente en esta sesión, este segundo día por el 4º aniversario de ASRAE Perú. Ya vamos a tener la participación de Luis Espinosa, quien es bachiller en Ciencias por la Universidad Nacional de Ingeniería, maestro en Arquitectura y Sostenibilidad y arquitecto de profesión, ¿no? Ha sido consultor del Banco Mundial para áreas rurales, Edge Expert y auditor, docente capacitado por el IFC para el entrenamiento a entrenadores en Edge, ¿no? Especialista en la evaluación de impacto vial, eficiencia energética, ecoeficiencia y bioclimática. Ha redactado los documentos base de varias normas acá en Perú para el RNE, la A011, EM110 y el bono verde del Fondo Mi Vivienda. Es divulgador de los temas de su especialidad con un canal de YouTube, así como canales del Colegio de Arquitectos en la década de 2011 al 2019. Actualmente dirige la TAN Sostenible, que se especializa en la evaluación de sostenibilidad edificatoria y certificaciones, ¿no? Entonces, demos la bienvenida a Luis y te damos pase para el primer tema de la tarde: uso de materiales y diseños bioclimáticos para reducir la demanda del HVAC. Todo esto en el campo de la era de la descarbonización y el net zero en el HVAC-R, que es el tema, la temática que hemos decidido para estas fechas. Así que, Luis, adelante. Muchas gracias. ¿Me logran escuchar? Sí, correcto. ¿Me logran escuchar? Sí, correcto, ya, excelente. Bueno, ante todo, saludo a todos los presentes. Pues la hora es un poco compleja para la mayoría que se encuentra en Perú, que son las 5 de la tarde. Pues decirles que el tema que hoy nos lleva a estar pues, en este momento es el uso de materiales y diseño bioclimático, bueno, en plural o en singular, como quieran verlo, para reducir la demanda de HVAC. E incluso, pues, el tema de no solo reducir la demanda de HVAC, sino también mantener el confort, es algo importantísimo, ¿no? Y vamos a verlo desde la óptica de ASHRAE y por ahí alguna otra norma, incluso CIPSE, que está muy emparentada con ASHRAE. Entonces, comentarles en principio que aquellos que estén viendo el video desde en grabación, pues tienen la ventaja que, pues, que les digo, vean en principio antes de ingresar a esta sesión, este video, que ahí tienen el QR, ahí tienen también el enlace, que es el que di para explicar a SHRAE 55, que refiere a confort, porque el hecho de tratar de ahorrar energía no supone que tengamos que estresar tampoco a las personas, ¿no? Por otra parte, pues tenemos otro video que también hicimos con ASHRAE Perú, que era sobre la metodología o el estándar 62.1. Bueno, era 2019 en ese tiempo, y ha sido superada, digamos, nominalmente, pero la 2022 realmente tiene básicamente algunas precisiones, digamos que de la parte electromecánica no voy a opinar mucho, pero respecto a la parte de lo natural o en general de los aspectos de salubridad prácticamente se ha mantenido la base. Les sugiero también que vean el video, ambos videos son del 22, pero son bastante completos. Entonces yo sugiero que quienes estén viendo la grabación, pues le echen un ojo antes de entrar, ¿ya? Bueno, dicho todo esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero los conceptos. Hablamos de uso de materiales. ¿Qué implica el uso de materiales? Bueno, pensar aislantes. Si son aislantes, ¿qué tan aislantes? ¿Vamos a usar alta inercia térmica o no es relevante, no? Tenemos que diferenciar qué es aislante y qué es inercia térmica, ¿no? Vamos a verlo en un instante. Ahora, el color importa. Quizás sí, quizás no. En climas fríos, quizás sí, pero si el muro es muy grueso o es aislado, no. La densidad, de alguna manera, la densidad, los elementos aislantes tienen, bueno, pueden tener alta densidad comparativa, pero no se compara al material opaco en sí mismo, que es el divisor, ¿no? El calor específico, que es algo que normalmente no se habla tanto, sino conductividad. Se suele hablar de conductividad
diga qué tanto calor pasa entre un lado y otro, tomando en cuenta de sus características, en principio, digamos, para retardar el paso. Pero ahora el tema es retardar, pero no hablamos de cuánto de ese calor. Cuando hablamos del cuánto calor, hablamos de calor específico. Cuando hablamos de qué cantidad porcentual, bueno, también es absoluta, es cierto, pero el calor específico nos refiere sobre todo, por ejemplo, a la cantidad de calor que se necesita para elevar un grado, ¿no? Entonces, de alguna manera se emparenta cuando nosotros analizamos la transferencia dinámica de calor. ¿Qué es la transferencia dinámica? Es aquella que interviene la radiación, los cambios de temperatura que van habiendo y las condiciones mismas del material, que puede que entren en un momento hasta en saturación por humedad, ¿no? Y bueno, la emisividad que está en la actualidad relacionada sobre todo al hecho de la cantidad de calor que reemitiría por recibir una cantidad de quizás de radiación, ¿no? Am, bueno, cuando hablamos de diseño bioclimático o de singular diseño bioclimático, hablamos en principio, pues, del aspecto constructivo. ¿Cuál es el límite, no? Normalmente cuando uno hace una evaluación, una simulación térmica, empezamos a ver, dependiendo de la severidad climática, que hay un punto donde el aislamiento llega a no ser tan relevante porque terminas encontrándote con un criterio asintótico, ¿no? Que así aumentes 50 centímetros de material aislante, ya la mejora no es sensible. ¿Y en qué importa? ¿Y de qué manera importa eso? Pues porque nosotros tenemos que ahorrar también la energía incorporada, es decir, el hecho no es de, no, hay que hacer aislante. Sí, pero hay que tener prudencia porque primero el material aislante cuesta. Y segundo, que tiene un límite según la severidad climática. Por ejemplo, para la costa del Pacífico, la costa central del Pacífico, que es donde se encuentra Lima y algunas ciudades del Perú, pues es una zona intertropical, estamos con la corriente Humboldt, es un mar frío, por el mismo de la brisa marina no tiene unos picos muy fuertes ni de baja temperatura ni de alta, entonces el material aislante no se aprecia con tanta fuerza como si pudiera ser hacia el sur del Pacífico, hacia el área de los lagos, hacia el sur de Chile, donde indudablemente la estacionalidad importa, ¿no? Ahora, el diseño arquitectónico también, ¿cuál es el límite? Ahí viene otro problema con los arquitectos. A todo esto, yo soy arquitecto, hago recordar, pero conozco bien a mis colegas y sé que muchas veces no necesariamente el tema en general de sostenibilidad y el tema térmico es una de sus variables de consideración más allá de tener un dibujito con un crayón grueso que, no, aquí viene el sol, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar o cuáles las posibilidades? ¿Hasta dónde es negociable? Lo usual, sobre todo mis amigos del grupo de acá de ASRAE, los miembros, pues ya se van a encontrar más de una vez donde ya encuentran el proyecto terminado, te dicen, bueno, necesitamos que pongas el sistema. Entonces, ahí que se puede negociar cuando prácticamente ya todo está consumado, ¿no? Y bueno, reducir el consumo de HVAC. Bueno, en principio, entender. Perfecto, reducir, pero ¿para qué? Obviamente puedes decir, oye, pero tengo que reducir porque a mayor energía, mayores gases de efecto invernadero, en la medida que, pues, no es una energía, no es por una fuente renovable, lo más probable, la quiero reducir, sí, pero ¿a costa de qué? Porque todo, cuando tú quieres reducir algo, va a ser a costa de otro tema. Entonces, la idea es que no sea de confort. Entonces, ahí empezamos a dividir para fines metodológicos el concepto de confort. Tenemos el confort térmico adaptativo, que supone que tú puedes, pues, cambiar de ropa, acercarte un poco más a la ventana, alejarte. Normalmente usado sobre todo para vivienda. Para trabajo es un poco más difícil, sobre todo en determinados ámbitos, elegir la ropa. La ropa ya prácticamente está elegida previamente y las condiciones de profundidad de los espacios es tal que no es razonable ni siquiera utilizar ventilación natural. Pero reducir consumo de HVAC, lo natural y lo usual es, pues, reducir carga térmica. Reducir carga térmica porque a mayor carga térmica que tienes que retirar por el equipo o agregar, pues ya sea por conducción, radiación o convección, bueno, algunas más eficientes que otras, no, ahorita no voy a discutir demasiado de eso, pues nosotros vamos a tener una respuesta y pues mientras menos carga térmica, menos energía y por lo tanto mejor. Ahora, ¿cuál es el momento del encargo? Como les decía, desde el inicio vamos a opinar sobre el diseño, no vamos a opinar sobre el diseño arquitectónico. Lo usual es que no, lo ideal es que sí.
pero siempre es bueno comentar que lo ideal es participar desde el inicio para tratar de ir guiando las primeras bases del planeamiento arquitectónico como una variable más que se suma. Yo a veces discuto con algunas personas que ya son ah, muy ortodoxas con el tema y dicen, no, esto es lo más importante. Hombre, todo es importante. Si no funciona, pues no importa qué pongas ni que sea eficiente, pero si no funciona desde el punto de vista de flujos, de arquitectura, pues de nada sirve, ¿no? A comentar sobre los materiales aislantes, bueno, no almacenan bien el calor ni lo transmiten, tienen una resistencia térmica alta. Y bueno, ahí ponen un comentario. ¿Y qué pasa con masa térmica en sí misma? La masa térmica es un material que por su misma constitución, su densidad, va a retardar el paso de calor, pero no va a aislar. Lo único que va a hacer es retardar y darle resistencia a la onda, mientras que el otro, por su poca densidad, de alguna manera, pues deja pasar de manera lenta. Este otro, bueno, más lento obviamente lo que tiene masa, y el otro de alguna manera deja pasar, pero muy poco. Entonces van de distinta manera pudiendo lograr algo parecido, pero no todas las veces podemos trabajar con elementos prefabricados de carácter aislante, y otras veces por las características tenemos que trabajar con materiales de masa, ¿no? Ahora, normalmente ahí nos encontramos contra otro concepto estructural, que es que la intención, sobre todo en una zona sísmica, es que sea la menor cantidad de masa, porque a mayor masa lo que sucede es mayor carga, mayor cortante sísmica, ¿no? Ahora, el uso y el contexto. Bueno, estamos hablando de una vivienda, una escuela primaria, un centro comercial. En una vivienda importa todo el día y incluye la madrugada. Digo esto porque en un caso estaba analizando yo unas escuelas en Puno, y pues podíamos iniciar las clases quizás a las 9 de la mañana. Entonces, hacer el análisis de las 7, cuando en la época más fría, pues puedes comenzar con una base de 5 o 4 grados afuera, pues terminando como consecuencia que la conclusión natural sería calefacción. Y de eso vamos a hablar, porque, oye, sí, pero es clasificación ASHRAE 169, es la 6B, perdón, 6A. Sí, pero, puntos suspensivos, de eso retornamos luego. Ahora, en cambio, una vivienda en Puno, sí, el tema es más frágil porque tienen que dormir en la madrugada, y ahí en los momentos fríos puede bajar a menos 10 grados sin problemas. Un centro comercial, oye, comienza a las 11 de la mañana, entonces, ¿qué tanto me importa evitar la carga térmica antes? O sea, sí, si tú me preguntas, de alguna manera sí, porque si no, en el momento que inicia, pues comienza desde muy abajo. Entonces hay que evaluar qué tanto conviene sombrear, porque si tú te vas a la base de Scolai, ¿no?, de los autores, donde no, a partir de tal grado de temperatura y con condiciones del día que superan tales, debes de evitar la radiación solar. Sí, pero la radiación solar directa hasta un cierto punto, porque también si llegas al extremo terminas pues prácticamente cubriendo la ventana, ¿no? Ahora, por otra parte, el contexto, el público. ¿Qué público? ¿Es un público exigente? No sé, es un hotel de 5 estrellas. Entonces, proponer la idea del confort térmico adaptativo puede que no sea la mejor idea, porque su mismo estándar no lo permite. En todo caso, tendría que ser, pues, que tenga las condiciones de, digamos, de partido arquitectónico, de dónde están las ventanas, donde ve, pues, las mejores dentro de lo que se pueda. Digo lo que se pueda, porque en un caso una vez tenía un tema que me pidieron evaluación, pero el fuerte del tema era que veían la caída del sol. O sea, el hotel está mirando a la caída del sol porque ese es su objetivo, es llamar la atención por eso. Entonces, como que hay algunos conceptos que a veces de diseño van contra el concepto de eficiencia energética. Entonces ahí no queda otra más que tratar de ver cuál es la mejor medida más económica para que al mismo tiempo disminuya el aumento de la carga térmica. Hablaba también del público, porque o sea, cuando es un uso personal, un uso doméstico, un uso residencial, tú puedes elegir tu ropa, puedes elegir pues la distancia a la cual estás de la ventana, y no siempre se puede, y ahí es donde empieza a condicionarte qué tipo de modelo de confort y el lugar, qué parte del planeta, qué clima tiene el lugar. Bueno, vayamos al clima del lugar. Primero encontrémonos en la parte central del Pacífico, donde tenemos una zona un poco más cálida hacia el norte, un poco más fría hacia el sur. Tenemos la corriente Humboldt, tenemos la corriente El Niño,
y que pues de alguna manera da ciertas características y al ser el mar bastante más cálido y que al mismo tiempo con una radiación bastante más cenital, de alguna manera da como consecuencia que tengamos una zona de la costa bastante más cálida, igual desértica, no nos vamos a engañar, y las veces que hay fenómeno del niño, ahí sí es el cielo se cae, pero son momentos. Lo demás del tiempo vas a ver que siempre vas a ver que si algo crece de verde es porque es altamente resistente a la sequía. Bueno, viéndolo ya como temperaturas medias anuales, vemos un poco lo que hablaba, ¿no? Eh, en principio, si no fuera por la cordillera de los Andes y por el océano Pacífico, que es de una temperatura tan baja, y el anticiclón del Pacífico Sur, esas masas de aire frías, pues prácticamente lo que ven de color rojo, que es toda la selva peruana, se trasladaría hasta la costa del Pacífico, ¿no? Pero no, tenemos la cordillera de los Andes que obviamente le da una estratificación al aire de tal manera que, como ustedes bien saben, aunque haya mucha mayor radiación a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la densidad del aire es menor y si la densidad del aire es menor, obviamente es más difícil de calentar. Entonces en general tenemos que tener en cuenta el lugar. Para Perú tenemos clasificaciones climáticas, la del lado izquierdo, que es de David Reiter, la de la derecha de Martin Visser, esto ya lo he mostrado más de una vez en más de una conferencia. No voy a detenerme mucho, solo decir que más información encuentran en los de la información del código QR. Y la que a mí me gusta mucho, me van a disculpar, siempre la presento, es antigua, del año 80, pero nos muestra pues esa continuidad de los climas, donde la parte geopolítica o política nos divide, pero más allá de eso, pues el lugar como tal, pues somos una continuidad que solamente va variando, ¿no? Y así como las personas, ¿no? Igual, y lo bonito de esa clasificación, y que ahí está en la data que la pueden descargar, pues es lo divertido que son sus medidas y su explicación. Más allá que en la actualidad, pues es casi más un tema anecdótico. Tenemos también para ver clasificaciones y para poder entender el lugar y la severidad climática, en una primera instancia, de clasificación Köppen-Geiger, que puedes descargarte la data para poderla poner como una capa en Google Earth. Para entender también un poco eso, que tanto los arquitectos cuando estudian nos han torturado tanto, era bueno, ayer teníamos un expositor de México y pues vemos que en México tenemos que gran parte de la radiación viene o se entiende como que viene de donde la mayor cantidad de horas de sol, ¿no? Viene de este lado, una menor cantidad incidente, porque vean que este es el planeta, nosotros siempre dibujamos este esquema del recorrido solar, pero lo que tenemos es que el momento de invierno es bastante más corta la cantidad de horas en la cual tenemos el Sol recorriendo el firmamento, ¿no? Si nosotros luego nos vamos hasta Lima, pues tenemos que el tema es un poco más uniforme, ligeramente inclinado hacia el norte. Y pues si vamos hacia Santiago de Chile, que también hubo un expositor, pues vemos que la radiación solar siempre se entiende que es perpendicular, ¿no? Siempre es de una misma forma, pero lo que va variando es la base sobre la cual se apoya, y por eso es que tenemos esas inclinaciones. Si nosotros llegamos al extremo hacia los polos, vamos a ver que hay momentos en los cuales vemos el Sol dando vueltas sobre el firmamento. Eso no es una broma, no es un juego, es de verdad, simplemente por la posición que está cerca al casquete polar, ¿no? Todo esto para decirles que eso influye en las condiciones de calor, de frío para el diseño de las edificaciones. Nosotros cuando hacemos, yo medí en algún momento cuando estaba apoyando para ver las clasificaciones climáticas para el Perú, pues vi de que como pues existe una continuidad y simplemente con sus propias clasificaciones, pues vemos que solamente le cambié los colores a los que había para Ecuador y parecido a lo de Colombia y vemos la continuidad porque es cierto, la cordillera de los Andes le genera una zona fría, por la misma razón que les dije, y la parte más baja, pues de alguna manera con por la misma radiación que hay en esta zona intertropical y por el mismo hecho de la influencia del Atlántico, pues tenemos una zona bastante más lluviosa, bastante más, que nosotros la conocemos como en la selva, ¿no? Ahora,
entrando ya a nuestro tema que nos lleva, ASHRAE. ASHRAE tenemos 8 clasificaciones, dentro de las cuales tenemos los números más pequeños, que son las partes cálidas, y los mayores son zonas frías. Entonces, pues tenemos que, como si fuese casi predeterminado, no sé si logran ver mi cursor, espero que sí. Toda la parte sur tenemos básicamente hacia el Atlántico, pues lugares cálidos. Y bueno, en la selva aquí vemos una zona pues que extremo calor y húmedo, y al mismo tiempo pues la cordillera de los Andes y las zonas superiores de Europa y de Estados Unidos, vemos estos colores que refieren a tener un poco de frío, y ni qué decir pues el color gris. Tiene bastante coherencia, entonces tú puedes decir, oye, pero la cordillera de los Andes es fría, tiene sentido acá que sea frío por el tema estacional, pues también tiene sentido. Bueno, pueden encontrar toda esta información en este QR. Aquí vemos América Latina como un acercamiento y las clasificaciones climáticas. Esto es importante entender porque es la base de cómo se entiende, según ASHRAE, y hoy quería también hacer unas precisiones sobre eso. Como les digo, esto es el cooling, los grados día de enfriamiento, cooling, y esto de heating. Entonces, obviamente, mientras más calentamiento requieras, es porque es una zona fría. Es decir, esta clasificación se basa en la temperatura media de cada día y cuánto se diferencia de los 18 grados para saber cuánto se necesita de calentamiento. Y algo que va a parecer curioso, ya lo he dicho más de una vez, es el cooling. El cooling se basa a 10 grados, entonces tú puedes decir, oye, pero no tiene sentido, en 10 grados hace frío. Lo que pasa es que es la gradación que se maneja para que aparezca diferencia entre los lugares más cálidos. Si nosotros nos basáramos solamente en función a 26 grados, que pudiera ser lo razonable para entender que requiere ya enfriamiento, los lugares cálidos todos los tendríamos como una sola masa. Esto es cálido, pero no podríamos hacer diferenciación de cuánto más cálido. Por eso es que se hace un artificio de bajar tanto el rango. Y digo esto porque nosotros ya en Perú, y esto ya lo he propuesto, es la clasificación de Martín Visser con algunas modificaciones hechas por quien les habla. Por eso hablé de bajo, alto, y con las ciudades del Perú y su severidad climática en función de los grados días de enfriamiento y de calentamiento y las zonas ASHRAE. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tomar en cuenta, esto es un poco lo mismo, estos acercamientos de las últimas versiones de ASHRAE 169, que es un poquito más, bueno, ligeramente menos pixeleado. Y vemos toda la paleta de los colores. Y eso en Colombia, estuve por Colombia y también hice una evaluación por allí, donde tenemos ahí hasta 4. Ahí no tenemos 5 o 6 como en Perú, que pues por ahí nos aparecen un 5 y un 6, ¿no? Que tenemos lugares fríos por la altitud, básicamente. Ahí en Colombia no tienen lugares tan altos. Pero quiero hacer una acotación importante sobre quien use ASHRAE 169, no solamente para HVAC, sino también para, en general, evaluar criterios bioclimáticos. Helsinki, Finlandia y Juliaca en Perú. ¿Qué pasa? Ambos son ASHRAE 6, uno A, otro B. El A quiere decir, pues, qué tan seco, qué tan frío, mientras la letra B puede relacionarse un poco a un poco más húmedo, acá un poco más seco, pero perdón, seco y húmedo, al revés. Lo que tenemos es esto. Si nosotros comparamos la suma, en este caso para lugares fríos, acuérdense básicamente es los grados día de calentamiento que se requieren, pues los momentos estacionales fríos de Helsinki puede llegar a ser menos 20 grados a menos 8 grados. Y es el momento frío de repente de enero, de invierno, mientras que en Juliaca puede ser, no en este momento, sino en menos 20, pero unas 5 horas después podemos tener 13, 12 grados. Entonces, incluso basándonos en los 10 grados, ¿no? Que es el criterio de cooling degree, aparece por acá una cantidad, pero que no es, no es importante y solamente nos basamos en esta. Si sumamos todos estos pedazos, casi son equivalentes a estos. Sin embargo, el zinc es un frío estacional donde es impensable
pasar un invierno sin calefacción, mientras que en Juliaca, así estemos en el día, digamos, de los días más fríos que llegan a -20, pues con un poco, bueno, un poco no, bastante radiación solar, pudiéramos hacer que no sea tan insoportable el frío y de repente requerir un nivel de aislamiento que no necesariamente llegue a ser el que requerirías en el Helsinki. Sin embargo, cuando tú vas a evaluar según 90.1, vas a ver que en ambos casos te piden, desde el punto de vista teórico, una envolvente con casi las mismas características. Aquí tenemos las temperaturas en Helsinki y en Juliaca, y vemos que aquí son bastante pues, parejas. No se ve tanta estacionalidad, bueno, un poco estacionalidad, porque aquí se dispersa más. Acá, como hay nubosidad, puede que incluso algunos momentos de la temperatura más alta sean bajos en enero, febrero, pero al mismo tiempo la humedad en el aire por las lluvias da como consecuencia que la reirradiación nocturna, que es desde abajo hacia arriba, y que obviamente requiere calor, y obviamente quita el calor de abajo, y por eso la temperatura baja, pues no suceda en enero, febrero, por debido a la lluvia. En cambio, aquí vemos que en Helsinki, pues las diferencias térmicas no son tantas. Básicamente, no hay una diferencia estacional fuerte y pues vemos que aquí estamos bastante más cercanos al confort que en este caso, ¿no? Que se da solamente en algunos momentos. Igual con la radiación solar, la cantidad de radiación solar que se puede utilizar en los lugares intertropicales es muchísimo mayor. Y quiero que se den cuenta hasta cuánto llegue esta gradación. Aquí tú puedes ver, amarillo, casi blanco, sí, pero acá dice 700 cuando acá supera los 1000, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que aunque puede parecer que se ve idéntico, pues aquí el lado derecho, perdón, empiezas a darte cuenta que no es así. Por eso es que yo, es más, solamente lo comento como una anécdota, tuve la oportunidad de enseñar unas escuelas muy importantes y donde la discusión cuando era Puno era, oye, no, el aislamiento. Yo decía, un momentito, si ponemos doble cristal, perdón, lo que va a pasar es que el doble cristal va a dar como consecuencia menos captación de la radiación solar, que es lo único que me calienta. La carga térmica interior de los muchachos no va a ser tan alta como para que amerite, pues, que ellos realmente están aportando. De hecho, están aportando, pero tendrías que tenerlos corriendo dentro del aula para que realmente aporten lo suficiente, así como si tuvieras unas ruedas para hámster, ¿no? Entonces, pues más me importa a mí captar la máxima cantidad de radiación solar y los elementos de control tenerlos en todo caso adentro, porque la idea tampoco no es cocinar al jovencito, ¿no? O a la jovencita, sino simplemente que la radiación atraviese el cristal y haya un poco de ventilación, porque tiene que haberla. Ahí en otro momento, en otra conversación, discutiré sobre las partículas por millón en los lugares altoandinos. Llego a unas conclusiones un poco extrañas, tengo que todavía corroborarlas, pero definitivamente, pues después de ver que también el COVID no atacó de la misma manera en las zonas altoandinas, pues me llevó a muchas suposiciones que no puedo formularlas hasta que no tenga más evidencia. Pero lo que quiero llegar es que, pues lo que necesitamos es contextualizar el requerimiento de las condiciones de los meteoros, es decir, las condiciones de radiación, las condiciones de temperatura que tenemos, no solamente centrarnos en la clasificación, sino también evaluar el lugar. Bueno, veamos otro caso, Madrid y Tacna. Yo sé que más de uno ahorita ha levantado la ceja, pero Madrid y Tacna, dentro de lo que he encontrado, ambas son 3B, clasificación 3B. No obstante, la estacionalidad que se ve en Madrid, como ven, es bastante más marcada por la latitud. Mientras que Tacna, aunque ya tiene una latitud un poco más alejada de los 12 grados limeños, llega prácticamente hasta los 18, si no me equivoco, hay un poco de estacionalidad, pero no tan fuerte, no tan marcada como para poder decir, oye, sí hay una diferencia. En cuanto a los requerimientos de enfriamiento, solamente llegas a no más de 500 en Madrid y en Tacna, pues, aunque te parezca curioso, requieres menos. Y en calentamiento, mientras que tú en Madrid puedes requerir casi -400, aquí en Tacna es poquito. Entonces hay que ser muy prudente porque si a la clasificación 3 le vas a imponer el mismo nivel de envolvente,
pues te das cuenta que en el análisis térmico dinámico no te va a salir necesariamente que es lo mismo. A la hora vas a darte cuenta que la severidad en uno y en otro es distinta, es menor, y por lo tanto, pues no vale la pena pues, ponerle tanto requerimiento. Igual, lo que hablaba hace un rato, acá en Madrid tenemos pues momentos con mayores diferencias térmicas, estamos bastante más alejados del mar, las diferencias día-noche son bastante más marcadas, hay lo que se denomina el concepto de continentalidad. En Tacna también, Tacna si recuerdan, o los que están en Perú y los que no están en Perú les cuento, Tacna es una ciudad a casi 18 grados latitud sur, y que se encuentra a casi 50 kilómetros de la costa, es decir, la importancia de la brisa marina ya disminuyó. Por eso es que tiene una diferencia térmica día-noche mayor. Igual con la radiación solar, ¿no? Y por eso yo les llamaba la atención de tener en cuenta, pues, el hecho del requerimiento envolvente. Bueno, entonces, vemos que, bueno, dependiendo qué versión tengan de ASRAE, pues pueden tener que hacer este doble cambio para analizar, pero importante considerar que el nivel de aislamiento debe ser cuidadosamente revisado y más aún por el tipo de modelo de confort. A ver, y es por eso la otra preocupación. Si es que ayer estuvieron en las reuniones, yo también estuve presente, no como expositor, pero sí escuchando atentamente a los dos expositores. Uno refería el uso o el análisis en general de disminuir el carbono, en general, el carbono incorporado y operacional, y el otro sobre la importancia de las mediciones. Entonces, pues, bueno, vamos, o sea, desde el punto de vista netamente teórico, porque aquí en Latinoamérica no es usual los edificios con ventilación mixta, es decir, que puedes utilizar ventilación natural, cierras la puerta, cierras la ventana con un servomotor o con un brazo y luego ingresas a que aparezca el equipo. Cuando nosotros lo que queremos es evaluar los momentos con equipamiento de climatización, tenemos que verlo con el sistema PMV, Predictive Mean Mode, que también está en ASRAE 55. Y si analizamos con únicamente flotabilidad, es decir, por el tema de que el aire caliente sube y trata de salir y el frío de entrar, pues tenemos que referirnos al adaptativo. Entonces, lo usual es que uno ha analizado solo adaptativo o solo Predictive Mean Mode. Y a veces hacer esas cosas mixtas, oye, no, predicte mi vote para el momento en el cual está en flotabilidad. Yo les voy a contar lo que va a pasar porque ya lo hice. Te va a salir que todo el momento es malo. Entonces, tampoco es cierto si es que partimos de que ese momento tendría que analizar. Entonces, ¿qué otro parámetro debemos tener en cuenta para entonces el envolvente? Porque ahorita hasta ahora lo que he sumado es a la confusión, al hecho de decirte por aquí no va, pero hasta ahora no te digo cómo pudiéramos hacerlo, ¿no? A todo esto, para aquellos estudiosos, le diré que el adaptativo también lo encuentras en la UNE en 16798, o sea, la forma europea, de lo que ASRAE sería 55 por si acaso. Y nosotros podemos tener varias calculadoras. Esta es una de las calculadoras que puedes encontrar en internet para el confort térmico adaptativo. Acá también puedes cambiar en esta pantalla que dice método adaptativo y cambiar al PMV. Y el ASRAE que puedes verlo con read only para estudiarlo, analizarlo y ver pues la importancia también de ciertos criterios que aunque aquí pueden salir bastante bien, pues tienes que verificar la radiación que hay en el envolvente porque si supera ciertos límites, como ven en la tabla 5342, pues estamos fuera de confort. Ahora, yendo un poco a la respuesta, ¿qué tan factible es utilizar condiciones constructivas o diseño arquitectónico para disminuir carga térmica? Yo lo que les sugiero es que vayan, descarguen el programa Climate Consultant o Climate Consultant, si lo quiere decir en la forma más castellana. Pues aquí tú tienes que descargar el archivo, el formato meteorológico que es PBW, luego lo cargas y luego concluyes en las estrategias de diseño. ¿Por qué importan? Porque aquí te dice la severidad climática y qué tanto con una estrategia constructiva puedes lograr tomando en cuenta que pues tenga una buena orientación, unos buenos criterios que acá se dan por descontado que los estás aplicando.
Entonces vemos que de las 10, bueno, 14 acá se ven estrategias, porque hay dos que ya son, que aquí no aparecen, que es la 15 y la 16, que es ya el sistema convencional. Pues vemos que en el caso de una ciudad de la costa peruana, se pudiera técnicamente para espacios no muy profundos, pues lograr prácticamente el 98% sin ningún tipo de sistema de calefacción o de enfriamiento. Y eso bajo el modelo de confort adaptativo. En Tokio, por ejemplo, vemos que es bastante más difícil. El 35% prácticamente te sugieren que definitivamente no la vas a lograr de ninguna manera por métodos constructivos o de planeamiento arquitectónico. Y así sucesivamente para Buenos Aires, por ejemplo. Es más, he visto que hay una persona de Buenos Aires, le iba a responder qué me refería con grueso hace un rato. Pues me refería que el cálculo grueso en realidad no es un nombre técnico. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, con eQuest o con Edge, digamos, es una plataforma de certificación, pues tú de una manera probando con criterios gruesos, dicho en el sentido que con datos paramétricos básicos, puedes ir probando y viendo cuál es la mejor opción, ¿no? Vamos, que nada es perfecto, indudablemente, por si acaso yo te advierto, igual como el consultant, que tampoco lo es, pero acá te sugiere que en un edificio con espacios no muy profundos, hasta pequeños, podríamos decir, o sea, residencial o comercial pequeño, pues el 20% del tiempo prácticamente vas a requerir calentamiento y humidificación. Obviamente, ¿por qué calentamiento y humidificación? Porque si estás en estos lugares, en esta zona de temperatura, indudablemente la humedad relativa puede ser interesante o alta, pero el momento que calientas, vas en esta línea, la humedad relativa es baja. Por eso es que tienes que agregarle y humidificar. En fin, en Brasil vemos que vamos por la dehumidificación, o sea, retirarle humedad, algo que pues vemos que en Santiago no es tan relevante, un poco más secos, un poco más alejado de la costa. En Bogotá necesitamos definitivamente también ciertos criterios a considerar. Hay que tomar en cuenta, ojo, esto lo he puesto tal cual. Los CPW no están perfectos, ojo, subrayo. Hay algunos datos que son de temer. Yo ahorita solamente he hecho un muestreo de las posibilidades de evaluación, pero subrayo que a veces hay que verificar los datos que están en el archivo EPW porque a veces contienen errores y a veces errores que no son pequeños. San José de Costa Rica, que vemos humedad, por eso de humidificación, para encontrar confort, porque se va por esta zona. Y aunque el confort térmico adaptativo en su versión 22 ya te acepta que en lugares de humedad se considera confort, en las versiones un poco más antiguas, pues prácticamente consideraban que ahí había un problema de disconfort. Pero claro, lo que pasa es que mientras más rígido sea, menos posibilidades se tiene de generar climatización por métodos netamente naturales. Igual aquí con Quito, en Guatemala, entonces luego van a poder ver la presentación que va refiriendo a determinados lugares del mundo, ¿no? Bueno, básicamente de Latinoamérica, porque pues por ser en español la conferencia, centré bastante más la discusión en lo que vería o habría en Latinoamérica. Y bueno, entonces, resumen. Por ejemplo, en la costa del Pacífico, la costa central, prácticamente poniendo, y yo creo que más de uno le puede espantar, placas de concreto con color claro, pues prácticamente no funciona tan mal. Claro, el problema es cuando ya la placa de concreto tiene 10 centímetros y está el envolvente y tiene un color oscuro, ¿no? Indudablemente, el momento más cálido se da quizás a las 10 de la mañana perdón, 10 de la noche, en el sentido que el calor ha pasado y ha llegado sin mucha dificultad a las 3 4 horas, o quizás menos, y por lo tanto puede ser un poco incómodo. La parte positiva es que se enfría rápido. Entonces, a veces hay que ver costo-beneficio. El problema es que ya en invierno puede haber cierto grado de capilaridad entre un lado y otro cuando son zonas húmedas. Esto, con el análisis del opaqué, podemos ver, podemos utilizar también, en este caso, este es bueno, se ve y dibujado sobre el SketchUp, pero en realidad
es el motor de la Energy Plus directo con el Open Studio o el Euclid. En este caso utilicé el Euclid y el recorrido con SunTools para poder mostrar el recorrido y ver la radiación, porque indudablemente aquí tenemos que ir evaluando la radiación, qué tan intensa es la media del año. Mejor obviamente si analizas mes por mes para ver que también no vayas mm, teniendo un problema con la iluminación. Por ejemplo, cuando vemos ya con confort adaptativo, lo que estamos viendo es con los meses del año, pero claro, podemos reportarlo con Energy Plus. Por ejemplo, yo lo que hacía era piso por piso, iba evaluando en una determinada zona e iba comparando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hasta ahora hemos hablado en vaporoso, pero oye, pero ¿qué tan factible realmente es utilizar métodos naturales para disminuir la carga térmica? ¿O solamente nos vamos a referir al envolvente como aislamiento? Mira, lo que pasa es que en principio tenemos que entender de qué refiere el principio del confort. Empezamos que aunque es una evaluación subjetiva, nosotros tenemos que entender que si no vamos a utilizar eh, climatización, deberíamos de analizarlo necesaria y obligatoriamente por confort térmico adaptativo. El problema es, y eso lo voy a ser muy honesto, para simular que un mismo día tenemos climatización y luego se deje flotabilidad y analizarlo con confort térmico adaptativo, es un poco complejo porque tendrías que necesariamente prácticamente actuar sobre, evaluar bien cuáles son los datos que tienes y luego en función de eso hacer una primera evaluación y luego intervenir en los datos en los datos del horario del termostato y empezar a modificar. Es un trabajo bastante pesado que puede ser interesante, pero es bastante pesado. Yo prefiero mejor considerar temporadas con las cuales yo sé que en este tiempo pudiera prescindir de climatización y ver cuánto ahorré porque esos días no se prenda. Pero hacer mixto en un día no es tan simple. Entonces, por eso es que lo ideal es que si va a hacer un edificio de modo mixto, primero que nada estamos aumentando infiltración porque es de ventanas operables, es complicado, no conozco en Latinoamérica un caso así. Y al mismo tiempo, respecto a SRAE 62.1, que nos refiere a CIPSE, esta es una hoja de CIPSE, hay que ver si el edificio tiene una planta estrecha, es decir, si no tiene más de 15 metros entre ventana y ventana, así que están cruzadas. Si nosotros no podemos cumplir con ese requerimiento, definitivamente tenemos que pensar en ventilación mecánica o incluso en enfriamiento activo. Esto lo expliqué bastante bien en el video sobre SRAE 62.1. Y pues aquí te va viendo, pues si un punto no se acepta, pues tienes que retornar. Si hay carga térmica fuerte interior o carga térmica solar, pues definitivamente tienes que ir pasando hacia la derecha y pasar o a ventilación mecánica. Por ejemplo, si tiene crujías profundas, habría que ver, o sea, si más de 15 metros, que es lo usual en la actualidad para un edificio comercial o de oficinas, pues no puedes tomar en cuenta la ventilación natural, salvo que dividas los 6 primeros metros para determinados tipos de oficinas y a lo interior indudablemente quedan inevitablemente bajo el tema de la ventilación mecánica o ventilación mecánica y humidificación o ya enfriamiento activo total y absoluto, ¿no? Dependiendo del caso. Por eso es que ya aparecen dentro de ASHRAE 62.1 los diseños bueno, ASHRAE con CIPSE, ¿no? El diseño de contingencia, el complementario y el zonificado, ¿no? Que es ya un diseño de contingencia, es cuando prácticamente vas a asumir con ventilación natural y reservas la posibilidad futura de equipo mecánico. Yo conocí un caso no puedo decir cuál, de una universidad en Perú, que bueno, obtuvo una certificación muy alta de LEED, pero ya me llamaron para ver qué opino sobre el confort térmico. Y la verdad es que es un poco incómodo porque encima hay otro problema, el ruido exterior. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que hay lugares que lamentablemente, señores, no se puede usar los sistemas naturales. Y hay que ser muy honesto porque a veces es por la simple contaminación que es tan fuerte, por material particulado. Por eso es que es tan importante esta vista acá, por favor. Esta, por favor, me la repasan, me la revisan, ¿ya? Y bueno, y entender también qué nos entendemos con la zona térmica para evaluar, tanto para el hecho del confort, en cuanto a las condiciones para climatización o para ventilación natural, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, yo no voy a hablar de la zonificación como en la parte electromecánica, yo siempre he dicho que yo soy muy ahí, muy
muy considerado, muy responsable, porque legalmente yo soy arquitecto, conozco bastante, bueno, un poquito del tema electromecánico y no me corresponde opinar más allá, más que complementar el trabajo de los arquitectos y de mis amigos electromecánicos. Hay partes muy interesantes, por eso les digo que revisen el ASRAE 55 y donde explica casualmente, y aquí le da razón de por qué es necesario, pues, entender estos conceptos para saber si es que, oye, no puedo decidir la ropa, pues definitivamente no puedes utilizar confort térmico optativo, es así de simple. Entonces, tenemos que ser muy honestos. Por eso en la RAE 55 te voy a explicar en el 5.3, eso anoten aquellos, los académicos o los que están haciendo algún tipo de estudio. El 5.4 es el modelo de confort térmico adaptativo y el 5.3 el PMV, que es cuando utilizas climatización y que tienes que analizar bajo estos 6 parámetros, y de esos 6 parámetros, los dos primeros que importan mucho. No es lo mismo que sea un gimnasio que sea una oficina, ¿no? O que sea un hospital. Entonces, y aquí también tenemos que ver con la errata del 21 de abril de 2022, que ya se permite que cuando haya, o sea, antes no se permitía que un edificio que tuviera climatización, pues también tuviera ventilación natural, salvo que esté apagado. O sea, eso ya es la errata del 21 de abril de 2022, porque si no, pues obviamente tenía que ser necesariamente bajo un sistema. La prudencia que tiene normalmente cualquier electromecánico responsable es el hecho de, oye, ¿cómo aseguro en ese momento que va a funcionar? Y por eso es que el diseño de contingencia es tan importante, o el diseño zonificado, que las primeras partes y que aún inclusive lo más cercano a la ventana, pues puede tener la posibilidad de en algún momento que un cierre de ventanas, de preferencia automático, para evitar que la persona tenga la pereza de pararse y pues se pierda tanta energía, ¿no? Por eso es que los casos mixtos son tan complicados y cuando vemos ventilación, también eso es otro tema de discusión, es la profundidad de los espacios, tomando en cuenta que el primer criterio es la tasa de ventilación y otro es la calidad de aire interior. En escuelas podemos ver la calidad de aire interior tomando en cuenta, o en centros comerciales, la polución que da a las personas por el hecho de exhalar el CO2, tanto así que cuando estábamos en la época del COVID, uno de los métodos que se promocionó bastante para evaluar la ventilación natural, dado que era muy complejo hacerlo por cálculos y por física pura, era simplemente bajo un indicador indirecto, que era la cantidad de partículas por millón presentes. Eso te da como consecuencia darte cuenta si estaban respirando el aire del otro. Por eso es que, digamos que a veces yo siempre digo entre broma y broma que la ventilación es, digamos, la parte un poco esotérica de arquitectura porque es muy compleja de evaluar. Incluso en la parte teórica hay unos gráficos muy bonitos que hacen con CFD, pero que igual son bastante teóricos, o sea, asumen prácticamente ciertas condiciones, pero en la realidad tú sabes que el viento puede moverse de dirección en cualquier momento, ¿no? Y estos son los criterios de 6.2 donde vemos las tasas de renovación, que en el caso peruano la legalidad está dada por la norma EM030, la cual, así sea ventilación natural, tú tienes que cumplir. Entonces, ahí es donde viene otro problema. ¿Hasta qué punto puedes asegurar la ventilación? Y cuando empiezas a probar con materiales y aislando, te empiezas a dar cuenta que en los lugares cálidos, en algún momento es peor que haya aislamiento. Y eso también quiero llegar. El aislamiento siempre debe ser, o al menos en determinados lugares semicálidos que no pasan de veintitantos grados o hasta 30, evaluar si es que no hay una estacionalidad marcada, pues quizás no necesitas ningún tipo de elemento, más allá de quizás un color claro exterior. Esa fue una discusión y una evaluación que hubo con el Fondo MIBI en el cual participé. ¿Y el cambio climático existe? Sí. ¿Te gusta o no? Por eso es que tenemos que ver la sostenibilidad, la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades, pero también analizando que hay de por medio el cambio climático que es inevitable, nos vamos hacia eso. Incluso tenemos que entender cuáles son los criterios de concentración de partículas. El más triste es el de 8.5, al que le parece que nos acercamos al RCP 8.5, que supone 936 partículas por millón en el 2100, que nos da como consecuencia pues, criterios bastante catastróficos de subida de temperatura. Yo sé que más de una persona con la cual converso, pues, lleva a que el tema de la sostenibilidad y cambio climático, pues, no es por motivos netamente antropogénicos, sino hay otros más complejos. Bueno,
Miren, yo voy a ser muy honesto, al margen de suponiendo en el caso que tuvieran la absoluta razón, el cambio climático es una realidad, o sea, contra eso nada podemos hacer. Entonces, mejor es prepararnos y por eso ahí el diseño, tomando en cuenta las condiciones futuras. Por eso veo bajo el presentil, o sea, ya hay una página web que ya te muestra en función a las concentraciones y los escenarios, las temperaturas y bueno, eso sí, bajo un costo, al menos en esta plataforma, bajo un costo te permite tener el archivo EPW para acá a tantos años y con tales escenarios y probar cómo está funcionando tu equipamiento bajo también el concepto del el ciclo de vida de tu equipo, ¿no? Si tu equipo tiene 20 años, pues caramba, probarlo quizás a esa cantidad de tiempo y con escenarios distintos y ya el que adquiere el sistema pues tendrá que ver cuál le conviene, ¿no? Por eso la resiliencia y la sostenibilidad tienen puntos comunes, pero son complementarios. Uno no tapa al otro. Mientras que en uno es reducción del consumo de energía, el otro es múltiples fuentes de energía, entre otras cosas que aquí estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también las mediciones, que era algo que también hablaba el día de ayer Leandro. Y yo estaba haciendo también algunas mediciones y probando el efecto hasta del color. Y el color se importa sobre todo en los lugares que más reciben incidencia solar. En los lugares intertropicales la incidencia solar en la parte horizontal es tan importante. Ahora también tengo que ser honesto. Desde determinados ángulos genera unas reflexiones bastante incómodas, pero bueno, lo ideal sería en todo caso pues tener una masa verde, pero pues a veces es prohibitivo o simplemente no ha sido preparada para tener esa carga. Hemos visto con estaciones meteorológicas, aquí una que diseñamos en la uni muy bonita, y otras mediciones que hicimos en lugares de alta inercia térmica, de edificios de 1850 y de 1920, y la estabilidad térmica que daba en verano por la masa térmica, por la masa en general. El problema es que la masa supone también cortante sísmica fuerte. Ahora, si tú me dices, oye, pero hasta ahora no solo el confort térmico adaptativo, en realidad, ¿qué pasa? Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en unas escuelas muy interesantes que se han estado diseñando. Yo he tenido la suerte de participar casi en la mitad de ellas, el 45% de ellas, y pues ver cómo disminuir la carga térmica, pero para confort térmico adaptativo, que si pusieran, lo cual no va a pasar en este caso, si pusieran sistemas de climatización, veríamos pues de que definitivamente hemos tenido un logro. Pero al mismo tiempo tenemos que evaluar la carga, la cantidad de elementos de control también en función a qué, a la iluminación. Tanto la iluminación sin elemento de protección como con elementos para ver que no se desmejore demasiado y al mismo tiempo sean la menor cantidad y que también tengan efecto. O sea, era un cruce iterativo de la evaluación para ir viendo cuál era el punto más ideal y también tomando en cuenta los elementos del envolvente, que la verdad tampoco no eran ah, tan complejos. Era prácticamente, como no hay una señal climática fuerte, básicamente de calor, pues con un color claro prácticamente podíamos barrer los temas más complicados. Y con Energy Plus podíamos cargarnos o evaluar bajo las cargas térmicas, ver las de la parte opaca, las de las ventanas y finalmente concluir en las horas de disconfort. Y eso al final lo que se puede lograr es analizar para esos momentos, es decir, en resumen, es analizar para los momentos que el Climate Consultant te sugiera que se puede utilizar a ventilación natural, puedes ver, a ver qué pasa, vamos a ver, analizamos en este momento del año, en tu simulación térmica dinámica, pones para los momentos que definitivamente es inevitable, y para ese tiempo análisis de la cantidad de calor que se va a, o mejor dicho, la cantidad de energía que va a consumir, y luego para esos otros tiempos que no están con climatización, hacer otro análisis para que solamente funcionando por flotabilidad y ver qué grado de disconfort, y ver hasta qué punto el grado de disconfort es razonable, ¿me entienden? Ese es el otro tema. Entonces, si ves que es razonable, pues queda eso y ves tu ahorro térmico que tienes finalmente por las 2 temporadas, ¿no? Y bueno, muchas gracias.
Agradezco a SRAE, que estamos cumpliendo ya un cuarto aniversario. Quizás soy uno de los pocos arquitectos, somos creo que unos 3 o 4. Y pues nada, aquí estoy para cualquier comentario. Creo que hay unas preguntas de repente en el chat. Gracias, Luis. Gracias por tu participación. Sí, vamos a ver ahí, responder unas consultas para ver la asistencia y continuar con el siguiente participante. Del amigo Juan Molina, dice, si habría que decidir entre aislamiento e inercia térmica de los materiales, ¿cuál convendría para un clima frío? Ya, interesante. Juan, ¿cómo estás? Sospecho que ese Juan que conozco. Bueno, en principio yo opinaría que definitivamente si es un frío estacional, ni siquiera pensaría en inercia térmica. O sea, yo me centraría en aislamiento y ya. Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de Puno, por ejemplo? Puno, por ejemplo, puedes tener una gran cantidad de radiación, pero también si trabajamos inercia térmica por adobe, por ejemplo, con 40 centímetros, pues la cantidad de radiación que llega a entrar hasta la parte interior, pues definitivamente es poca, salvo que utilices un sistema de captación tipo muro trombe, que la verdad es que eso de muro, pues por el ángulo, para la radiación en Puno, por ejemplo, que son los Andes intertropicales, bueno, en la parte altoandina, la meseta, definitivamente no es tanta, pero si fuera de esa manera, yo también diría necesaria y obligatoriamente es inercia térmica, ¿no? Eh, yo he visto, por ejemplo, que a quien le ha ido bastante bien, qué pena que no lo veo presente, es a Martín Visser, que ha hecho unos mix de un poco de aislamiento, me parece que con paja, y con inercia térmica, porque hay que tomar en cuenta que también la idea es que de por sí el problema en general de los materiales orgánicos es la posibilidad de pudrición. La parte positiva es que ahí se tiene, por ejemplo, temperaturas, o mejor dicho, humedades bajas, entonces por lo tanto no es tan factible que se pudra por humedad. Pero otro problema son los insectos. Entonces, si vamos a tener o vamos a asumir que podemos tener esos cambios de ese material, digamos, en un área un poco más rural, pues yo te diría que el mix es bueno, un poco de aislamiento, ah, eh, aislamiento en general de 2,5 centímetros, 5 centímetros, y la masa térmica se componen perfecto entre los dos. Ahora, si tú me dices, oye, pero en Puno entonces no recomendarías aislamiento como tal, como podría ser en el Sinki, no es que no se podría, es que digamos que si tienes las posibilidades de hacer un muro grueso y no hay un problema por esa cantidad de espacio que ocupa, pues algo mixto no me parece malo. Eh, pues eso, porque yo sé que si ese Juan Molina que creo que conozco, pues definitivamente he hecho bastantes evaluaciones altoandinas. Ok, gracias. Oye, esto, si quisiéramos y te pediríamos hacer un sobreesfuerzo, Luis, y resumir algunos 4 o 5 tips que debieran llevarse los presentes, ¿en qué resumiríamos eso? Ya. Bueno, en principio, que a evaluar primero las condiciones del lugar. Sugerencia, Climate Consultant. Utilizar Climate Consultant con el dato de PW para poder evaluar cuáles son los límites del lugar naturales. Entonces, te mando en cuenta eso, como línea base puedes ver qué cantidad de tiempo el año. Y si vas a hacer ya de una manera pura y dura simulación térmica, evaluar el equipo que definitivamente tiene que ir en esos momentos más graves, en todo ese tiempo que definitivamente va a ser usado, o sea, como temporadas, no hablamos de un día, 2 días, sino como temporadas. Y luego ver por flotabilidad hasta dónde, tomando en cuenta los límites de la profundidad de los espacios, porque también hay otro tema ahí importante a considerar. No es lo mismo tener un ambiente que tiene 3 veces la altura que uno que tiene 2,5. Si tiene 3 veces la altura es porque tienes dos ventanas enfrentadas.
Entonces, en principio eso, como simulación, pero como envolvente en general, si es que estamos dentro de lugares que tienen una severidad climática que no pasa de ASHRAE 3, ya un poco para centrarnos en algo de lo que hablamos nosotros, y para América Latina, pues pudiera ser que un envolvente con una transmisión térmica no mayor de 2,5 watts hora metro cuadrado por grado Kelvin es suficiente. Eso ya lo hemos estado evaluando bastante por flotabilidad. Ahora, en general, cada caso siempre se va a comportar en función del planteamiento arquitectónico, y ahí es donde comienza la parte nebulosa de esta disertación, ¿no? Porque siempre estamos en el, digamos, la evaluación propia de cada caso. Yo obviamente tengo que referirme a las generalidades, ¿no? Ujú. Excelente. Gracias, Luis, por tu participación. Una última Tenemos, pregunta, pero eso solamente decirle de que para poder descargar los EPW, pongan simplemente vayan a Energy Plus Weather Data o EPW BIS y van a poder descargar todos los datos de EPW de todos los aeropuertos que hay ahorita a la mano. Nada más, muchas gracias Lucio, muchas gracias a SRAE Perú por la invitación. gracias, Luis. Gracias. Ok.